Diputado Castillo, en uso de la palabra. Sí, de parte del bloque del Frente de Izquierda, recordando que el 8 de marzo se instituyó originalmente como un día de lucha de la mujer trabajadora contra las consecuencias del sistema capitalista que causó las muertes de aquellas mujeres que motivaron este homenaje internacional, y decir solo dos cosas. Primero, que vivimos en un sistema que no solo es capitalista, sino patriarcal, y en donde la lucha por terminar con la opresión de género, en nuestro caso, es parte de la lucha por terminar con toda forma de opresión y explotación. Y el segundo, que la principal causa de muerte femenina en la actualidad en nuestro país es la negación del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Una demanda que nuestros diputados sostienen en el Parlamento Nacional y que nosotros impulsamos desde nuestra voz, ya que en la legislatura provincial no tiene la potestad para pronunciarse sobre ese tema, pero que creemos un derecho impostergable para todas las mujeres en nuestro país si verdaderamente creemos en la libertad, en el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y en terminar sobre este flagelo, esta negación de este derecho que provoca la muerte, como decía, de más de 300 mujeres por la clandestinidad de los abortos. Nada más. Gracias, diputado. Diputado Castillo. Sí, en primer lugar, los proyectos de 141, de 142 y de 143, 14, 15, por los cuales voy a pedir el uso de la palabra para fundamentar la presentación de estos tres proyectos por parte de la banca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Tiene la palabra el diputado Castillo. El primero de estos proyectos, que podemos denominar ley de emergencia, plantea, por un lado, un aumento de emergencia de 3.000 pesos para todos los trabajadores del sector público y privado. Plantea también que el salario mínimo vital y móvil sea equivalente al costo de la canasta familiar y que sea indexado mensualmente según el índice inflacionario. Plantea el 82% móvil efectivo a los jubilados y plantea la prohibición de despidos y suspensiones por 24 meses. El segundo proyecto plantea dejar sin efecto la legislación, mejor dicho, la resolución de los distintos ministros del año 2009, por el cual se descuentan los días de huelga a los trabajadores docentes y a los trabajadores del sector público de la provincia. Y el tercer proyecto sostiene que el salario, el ingreso de todo funcionario político, jueces, gobernador, ministro, diputados, senadores, secretarios, subsecretarios, sea equivalente al ingreso de un docente con 36 horas cátedra y 25 años de antigüedad, hoy equivalente a 9.300 pesos. Voy a fundamentar la necesidad de estos proyectos haciendo en primer lugar una lectura política, que creo que no está de más en esta Cámara. Una lectura política en la cual nosotros escuchábamos en mayo del año 2013 a la señora presidenta afirmar que los que quieran devaluar y ganar a costas del pueblo trabajador van a tener que esperar otro gobierno. Y en la campaña electoral desde el Frente de Izquierda dijimos que se preparaba un ajuste. Y es hoy lo que estamos viviendo, el ajuste. Porque la devaluación se está pagando sobre los hombros del pueblo trabajador. Porque los jubilados han recibido el aumento más bajo desde que está el índice de actualización jubilatoria. Solamente 11% contra 15% del año pasado y 17% del anteaño. Porque a la vez las tasas de interés se han subido al 30%, como se exigía para frenar la economía. Porque se le están pagando a Repsol 5.000 millones, dicen en los papeles, van a ser más de 10.000 millones de dólares. Y del otro lado tenemos planteos en el gobierno nacional, en el gobierno provincial y en otros gobiernos provinciales, limitando los aumentos
de sueldo reclamados por los trabajadores en el sector público y también planteos hacia el sector privado de que no se van a convalidar aumentos superiores al 25%. Por eso, si esto no es un ajuste, ¿el ajuste dónde está?, podríamos preguntar. Y a la vez, contrastamos la actitud que se tuvo cuando los miembros de las fuerzas represivas en el mes de diciembre solicitaron aumento y se les incrementó en cifras superiores al 50%. En el cargo más bajo se pasó de 5.600 pesos a 8.500. Y hoy un docente que cobra en la provincia 3.560 pesos en el bolsillo, pero su básico apenas llega a 1.800 pesos, es decir, la parte sobre la cual se le hace el cómputo de la antigüedad y las jubilaciones, a lo sumo se le llega a ofrecer apenas un 30%. ¿Por qué esta consideración hacia el trabajador de la educación o hacia los trabajadores de la administración pública y por el contrario los aumentos que le han dado a la fuerza represiva? Tengo claro una explicación política. Como hay un ajuste, como los trabajadores salen a movilizarse, como señalaba la diputada Liempe, o como fue el mismo día que hizo el discurso el señor gobernador a la mañana, o en distintas luchas en las cuales los diputados del Frente de Izquierda nos hacemos presentes, peleando por salario contra los despidos, como en Kronberg, como en Liliana en Rosario, como en Valeo en Córdoba, se necesitan las fuerzas represivas tranquilas. Y por el contrario, a los trabajadores se hace una campaña de que sus pedidos son excesivos. De ahí que fundamento el proyecto que plantea que todos los funcionarios políticos, incluyéndonos los diputados, cobremos como un docente. ¿Por qué nuestra retribución tiene que ser superior a la que cobra un maestro? No decimos ni siquiera el ingreso inicial. Y aclaro una cuestión, porque es importante para esclarecer a la opinión pública. Cuando un maestro está frente a un curso... Diputado, ya ha pasado los 5 minutos. Había acordado que podía excederme en 3 minutos más. Por favor, señor. Estamos en 6. Bueno, en 9 termino. Cuando un maestro trabaja 4 horas frente a curso, otras 4 horas está trabajando con sus alumnos, corrigiendo, atendiendo a los padres. Cuando se obliga a un maestro a trabajar doble turno, se lo está obligando a trabajar una jornada de 12 horas. Nadie se puede extrañar de la caída de la calidad educativa en esta situación. Por eso la demanda de que el cargo de referencia sea el maestro con 4 horas frente a curso y su ingreso pueda cubrir el costo de una canasta familiar. Yo desafiaría a los funcionarios que hoy se sientan cara a cara con los docentes. ¿Por qué no viven ellos una semana con lo que quieren que vivan los docentes? Una semana. Y estamos hablando de ingresos de 40 o 50 mil pesos que tiene el funcionario. Entonces, de nuestro punto de vista, el planteo de que cobre todo funcionario político igual que un docente va a hacerle mucho más difícil poder, con cierta, ¿cómo decirlo?, soberbia de quien está del otro lado del mostrador y con su vida resuelta, decirle a los docentes que siempre piden mucho, o a los trabajadores del Poder Legislativo, o a los del Poder Judicial, o a todos aquellos a los cuales se pretende limitar su aumento salarial. Este es el fundamento político que damos a estos 3 proyectos de emergencia. Son 3 proyectos al servicio de una agenda del pueblo trabajador, en contra del ajuste, en contra de que la crisis sea descargada sobre los trabajadores y que por el contrario la paguen los que lo provocaron, los banqueros, los grandes monopolios, los grandes terratenientes. Nada más. Muchas gracias, diputado Castillo. Se va a poner en votación el tratamiento sobre tablas del referido expediente. Sírvanse a marcar su voto. Rechazado. Tiene la palabra el diputado Castillo. Bueno, me vienen todos juntos. El proyecto de resolución de adhesión al petitorio por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, voy a hacer también uso del tiempo. Y
voy a usar los primeros 2 minutos para leerles una carta de Osvaldo Bayer referida al tema que se llama Los Héroes del Pueblo, y dice lo siguiente: el pueblo argentino está viviendo una de las más grandes injusticias históricas con los compañeros petroleros de las Heras, comparable con muchos de los delitos cometidos por las dictaduras militares vividas en pasados años, las condenas de la justicia patagónica. Esta injusticia histórica en la Argentina puede compararse con la condena sufrida por los mártires de Chicago, esos luchadores por las sagradas 8 horas de trabajo. 4 de ellos sufrieron la pena de muerte y 3 cadena perpetua. 100 años después, la justicia norteamericana reconoció que se había equivocado, un poco tarde. Los condenados a prisión perpetua habían sido ya liberados después de 4 años de prisión por el gobierno de Estados Unidos. Pero los muertos ya estaban muertos, terrible error. Otro caso de la justicia norteamericana fue el de Sacco Vanzetti, 2 luchadores sociales condenados a muerte y ajusticiados por un delito que no habían cometido. Los argentinos no podemos permitirnos esta nueva injusticia. Se dice que vivimos en democracia, pues bien, hagamos uso de esa democracia para terminar con esa injusticia tan impúdica. Exijamos que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los poderes políticos. Todos los jueces del país tienen que reunirse en un Congreso Nacional y revisar las sentencias y exigir que se anule esta injusticia con trabajadores argentinos. Lo mismo los miembros del Congreso de la Nación, los legisladores del total de las legislaturas provinciales, tienen que analizar esos juicios y producir un documento exigiendo la libertad de los acusados con tanta impudicia. La señora Presidenta de la Nación tiene que analizar este hecho tan perverso y firmar una resolución a favor de la verdadera justicia. Solo así los argentinos entenderemos que vivimos en una verdadera democracia. Y por supuesto, todo el pueblo tiene que movilizarse y todos los partidos políticos del oficialismo y de la oposición. Si no lo hacemos, las próximas generaciones se avergonzarán de nosotros, y que los jueces que han aprobado el nefasto fallo piensen que puedan pasar a la historia por haber sido autores del fallo más erróneo e injusto de nuestra historia. Y la historia siempre recordará a esos jueces y se preguntará ¿por qué lo hicieron? Acompañemos a los trabajadores en su lucha, de ellos es el futuro, y los hoy condenados pasarán a ser nuestros héroes del pasado, nuestros héroes del presente y del futuro. Para que no sea los petroleros de las Heras algo general, abstracto, les leo quiénes son. José Enrique Rosales, 38 años, trabajador de Indus, contratista de YPF. Inocencio Ramón Cortés, 38 años, trabajador municipal. Hugo Humberto González, 45 años, trabajador de la empresa Etsur. Franco Maximiliano Padilla, entonces tenía 16 años, trabajaba en un delivery. Ellos 4 con condena a cadena perpetua. A 5 años por coacción agravada, Pablo Daniel Mancilla, 36 años, trabajador de Indus. Carlos Mancilla, 47 años, trabajador soldador de Indus. Daniel Aguilar y Néstor Aguilar, también soldadores de Indus. Leopoldo Rubén Bach, edad 32 años, trabajador soldador de Indus. Darío Víctor Catriguala, 30 años, condenado por lesiones leves. Ellos no fueron responsables del asesinato del policía Sayago. He hecho llegar a cada diputado un informe pormenorizado donde se explica las inconsistencias de la condena que ellos han recibido en primera instancia. Una condena con el olor al revanchismo patronal contra trabajadores que habían protestado por la tercerización y contra el impuesto al salario. En medio de un levantamiento de más de 1000 habitantes de la población de Las Heras, que sería como una movilización de 30 o 40.000 personas acá en la ciudad de La Plata, el momento que se produjo esa refriega. Nosotros no estamos defendiendo asesinos, estamos defendiendo a quienes han sido condenados injustamente, sin pruebas, en un juicio donde los testimonios se tomaron en base a tortura, como reconoció el propio fiscal. Hacerse voceros de esta condena es hacerse autores intelectuales de lo que allí se ha hecho, es decir, de apañar la tortura en un proceso previo. Por eso es que estamos demandando este planteo. Hoy la absolución de los petroleros de Las Heras es una causa por la cual se han pronunciado Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Osvaldo Bayer, de quien leí su carta recién, Hugo Moyano, Hugo Yasky, Pablo Micheli, Nora Cortiñas, numerosas personalidades. Se han hecho actos en embajadas y consulados argentinos.
Señores diputados, apelo a ustedes. Este expediente va a pasar a comisión. Apelo a que ninguno de ustedes quede al margen de este hecho que, como dice Bayer, es comparable a aquel que terminó en la horca con los mártires de Chicago o aquel que llevó a la muerte a Sacco y Vanzetti. Solo que ahora, en vez de la horca, en vez de ser electrocutados como en aquellos casos, van a tener que pagar por ser trabajadores, por ser pobres, con una condena a cadena perpetua. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Castillo. Independientemente de cualquier consideración jurídica acerca de la absolución, que no es una atribución